Dios los bendiga en esta maravillosa mañana Amén. a cada uno de ustedes. Bueno, muchos ya soy de casa, me conocen. Mi nombre es René Hernández, José René Hernández, y vengo de la iglesia de Álamo, Guasayada, ¿no? El anciano les manda saludos a cada uno. Bien, tenemos poco tiempo y voy a resumir este mensaje en poco tiempo, no mucho tiempo. El 28 de febrero, apenas hace ya una semana, 2 días, el mundo se levantó con una expectativa al ver en todas las noticias, en todo lo que es el internet, una guerra. La furia épica. Los Estados Unidos con Israel declaran guerra a Irán y mandan bombas a la parte principal, al hospital de Irán, a lo que es Irán. Así que eso provoca expectativa, temor, incertidumbre. Déjeme decirle que las guerras en las noticias, aparte del miedo y la incertidumbre, producen siempre destrucción, pobreza, hambre, desplazamiento, muerte. Las guerras cambian de generación o dañan a generaciones completas. El mundo está con expectativa, con temor. Ese día llego yo a mi café, a un café, donde yo asisto con mis amigos. Llegando un poquito tarde, llegué y estaba el tema precisamente de la guerra. Cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, estaban esperando qué dice René. Porque el tema que ellos tienen acerca de la guerra, pero ¿qué dice el Señor, René? Nosotros siempre debemos estar preparados para poder contestar, ¿verdad?, lo que el Señor dice acerca de estos tipos de acontecimientos. Nuestra hermana hizo un comentario muy bonito acerca de lo que es el arrepentimiento. Dijo que en la palabra, y el hermano lo confirma, el hermano lo explica, la hermana lo confirma, en que al arrepentimiento, un punto del tema del arrepentimiento es la lectura de la palabra, y ahí nos confronta, el Espíritu nos redarguye, lo que es bueno y lo que es malo. Así que ellos esperaban que yo les diga qué está pasando, qué va a pasar, qué dice la Biblia. E inmediatamente me acuerdo que inclina el Señor, ¿qué les contesta? Sí, efectivamente, vamos a analizar qué es y cuál es la actitud que debemos de tomar como cristianos, como que profesamos la fe en el Señor, ¿sí? Y vamos y vemos en el capítulo de Mateo, capítulo 24, que estando el Señor en el monte de los olivos, dice su palabra, estando en el monte de los olivos, sentado, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 2 preguntas. Y con estas preguntas vamos a comenzar lo que es el tema en una de las hermosas ilustraciones que el Señor nos da a través de qué es lo que debemos estar haciendo en la parábola de las semillas vírgenes. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a través de Mateo capítulo 24. Ahí Jesús, voy a resumir, Jesús habló de guerras, de rumores de guerra, de persecución, tribulación, destrucción. Y lo que estaba sucediendo ahí, que Jesús estaba hablando acerca del fin de su tiempo. 2 preguntas: ¿cuándo serán estas cosas del fin del siglo y cuál es de tu venida?
dos preguntas. Jesús empieza a hablar de la destrucción del templo en el año 70. Y empieza a hablar que va a haber persecución, destrucción. Y empieza a dar las señales. Efectivamente, todas se cumplieron como el Señor lo había dicho. Fue un momento tan devastador lo que fue la destrucción del templo. Vespasiano manda a su hijo Tito por orden de Nerón, cita la ciudad y entonces comienza una gran acechanza de muerte. Los rodearon, no podían salir, y si salían los mataban, y los que estaban ahí los estaban matando de hambre. ¿Sabe? Se llegaban a comer unos a otros. Fue algo tremendo lo que Jesús estaba hablando en estas señales. Pero eso se cumplió perfectamente lo que Jesús había hablado acerca del fin del siglo para ese tiempo. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Qué señales habrá de todo? Dice la palabra de Dios en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Con este texto lo invito a orar para ser dirigido por el Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir, Señor, a congregarnos para poder buscar de ti, Señor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál, Señor, es la palabra que nosotros debemos asimilar, Padre? Ayúdanos a guardarla, ayúdanos a meditarla, pero también a ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de guardarnos hasta ahorita, Señor. Como dice su palabra, bendecer hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí nos has guardado y has sido bueno con nosotros. Abre la mente y abre el entendimiento, Señor. En este momento te pedimos y ponemos esta enseñanza en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Así que aprendemos de la historia. Sí, aquellas señales fueron reales y su tribulación fue histórica. ¿Cuánto más para el tiempo de hoy? Dice que de los errores se aprende y de la historia también se aprende. ¿Qué debemos estar haciendo? En el contexto, Jesús también nos advierte y nos da y nos prepara con 3 parábolas. La primera, las 10 vírgenes, es una preparación espiritual. La parábola de los talentos, la responsabilidad y la fidelidad. Y la tercera, el juicio de las naciones, la redención final, al final del juego. Estaremos hablando, tenemos ahí la imagen de las 10 vírgenes, eso está en Mateo capítulo 25, este es nuestro tema. Dice la palabra, Mateo capítulo 25, el versículo 1, ¿lo tiene ahí conmigo? Vamos a la Biblia. Hace tiempo cuando yo vine me acuerdo que les decía, lo importante es tener nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a poner y vamos a prestar para facilitar los textos, claro. Pero nunca nos olvidemos de lo que es la palabra del Señor. Su origen de ello no tenía capítulos ni versículos. Aquellos hombres tenían que aprender la palabra completa. Déjenme decirles algo. Lo que ha costado tener la palabra de Dios en nuestras manos, ya sintetizada, ya organizada en libros, en contextos. 25, ¿qué? Perdón. Capítulo 25, 1. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Una vez más. Entonces el reino de los cielos será semejante
a 10 vírgenes que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo. Pero para poder entender y comprender esta parábola, Jesús nos está dando una ilustración para darnos la parábola. Son narraciones, ilustraciones para poder darnos una verdad espiritual, un mensaje espiritual. Para poder entender lo que era una boda, cómo se llevaba a cabo en el tiempo, en la panorámica de Jesús, es diferente, hermanos, a lo que hoy se hace, o lo que se hace hoy en día, ¿verdad? Ya, cuando usted asiste a una boda, va a ver al novio de negro, la novia viene con vestido de blanco, trae un ramo, trae arras, trae anillo, trae una juarra, llaman, ¿verdad? Pues en las bodas judías no era así. Cuando al novio le gustaba la muchacha, pues empezaban como el cortejo, ¿verdad? Se empezaban a mirar, se veía que se gustaban, pero él iba a casa del padre con sus padres en una cita seria. Entonces hablaban y le decían, ¿verdad? Bueno, pues yo vengo y yo quiero casarme con su hija. Sí. El padre hablaba sobre una dote. Así que se establecía una cantidad, y si el novio la reunía, entonces se redactaba un contrato, lo que se llama ketubá. O sea, un contrato. ¿De qué? De que me vas a pagar lo que estás diciendo. No pagar, tener una cantidad para asegurar el bienestar de mi hija. Para ver que había una responsabilidad. Tenía que tener a una persona que verdaderamente fuera una persona prudente, sabia y segura para su vida. Luego quedaban desposados, quiere decir que quedaban comprometidos legalmente, aunque no vivían juntos. El novio estaba preparando, entonces implicaba preparar su casa, y muchos de ellos lo hacían en la casa del Padre. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre? Muchas moradas hay. Entonces yo voy a preparar una. Así que preparaba la casa. Luego se llevaba a cabo lo que es la boda, lo que era, vamos a decir, el festejo. Cuando ya estaba listo, ya se estaba preparando, ya se oía que estaba terminado, él iba a llegar por la novia. Y entonces las damas estaban listas para poder recibir al novio, para comenzar las bodas. ¿Cierto que estas tenían que tener unas lámparas por si llegaba de noche? Por lo regular, la mayoría de las bodas son muy raras, en las que va y usted se levanta a las 6, 7 de la mañana, no, es muy raro, ¿verdad? Casi por lo regular es en la tarde, en la noche. Así que ellas deberían de tener unas lámparas, y para que pueda funcionar las lámparas tienen que tener un aceite. Este es el contexto para entender lo que era una boda judío-cristiana, una boda judía. Así que se establecía la ketubá. Con esto vamos a entender que el aceite era indispensable. Y vamos ya ahora sí entendiendo acerca de lo que es esta parábola. Y vamos a continuar. Voy a dar 3 puntos acerca de este tema, que vamos a hacer de una forma un poquito, por el tiempo rápido. 3 puntos vamos a ver. La preparación, la espera y la llegada. Esto va a hablar nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo y de qué manera debemos estar nosotros y qué actitud debemos de tomar a los acontecimientos que estamos viendo, ¿sí? La historia nos dice que Jesús lo que habló se cumplió. Así que si el Señor dice en su palabra, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiere decir, velad es estar
alerta, atento. Continuamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes en griego tiene una connotación de dice pono o pononimos, que significa sabiduría o significa provisión. Y insensato o insensatez proviene del latín insensatus, que se asocia con la necedad o la falta de sabiduría. Dice falta de sesos. Por lo tanto, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Todos traían lámparas, pero no todas traían aceite. Y ese es el problema. Malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las lámparas en aquel tiempo, pues hoy en día, pues mira, hermano, usted le pica ahí al botón y ya tiene luz. En aquel tiempo se alumbraban con lámparas. Y en el tiempo de Jesús, en la panorámica de él, eran típicamente pequeños recipientes de barro, pero se alimentaban con aceite, especialmente con el aceite de oliva. Y una mecha diseñada para llevar luz al hogar y evitar que la oscuridad reinara. Y eso es simbolismo de seguridad y de conocimiento divino también. Entonces, ¿qué significa una lámpara? ¿Qué connotación o qué es lo que usted puede analizar? ¿Qué es una lámpara? ¿Qué significado nos quiere decir el Señor a través de ello? La palabra de Dios se describe como una lámpara que guía los pasos y proporciona la dirección clara de la vida o en la vida, evitando tropezar en la oscuridad. Dice el Salmo 119 y 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. También tiene connotación de testimonio de los creyentes. Jesús llama a sus seguidores que vosotros sois que la luz del mundo. Mateo capítulo 5, 14 al 16, los compara con lámparas que deben de estar visibles para iluminar o para dar luz con la verdad del Evangelio. ¿Cómo debemos estar viviendo como luz y no en la oscuridad? El hermano Miguel siempre nos dice, platicando, pues debemos de ser luz, como dice mi hermano, no debemos ser luz afuera, debemos ser luz adentro de nuestro hogar. Debemos de estar alumbrando primero a nuestro hogar, ¿verdad? Si no seríamos, como dice el dicho, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de su casa, dice el hermano. Ahí debemos comenzar, y sí, es cierto. Debemos ser intentos de analizarnos a nosotros mismos de qué forma debe de estar alumbrando nuestra lámpara. Bien, el aceite simboliza principalmente la presencia, el poder de Dios, del Espíritu de Dios en nuestra vida. Actúa como una metáfora, como una comparación de consagración, de santidad, de gozo. Esa luz es la provisión de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos decimos que somos luz y en verdad lo que estamos dando no se da la luz, no es suficiente, se ve oscuridad? Job, vamos a entender esta aplicación. También la lámpara representa nuestro cuerpo, la vida que está llevando. ¿Cómo se mirará entonces una lámpara que no tiene aceite? No puede alumbrar. Solo es una apariencia, ¿verdad? Mira, Job 21, 17 y 19 dice: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, su cuerpo.
vigilancia, sabiduría, prudencia. Y eso te va a guiar en medio de los problemas o en medio de la oscuridad. La lámpara con aceite simboliza entonces la vigilancia, la sabiduría, la prudencia, y eso te va a guiar en medio de lo que es la oscuridad. Imagínense si una lámpara esté caminando en la oscuridad, ¿qué va a pasar? Va a tropezar, va a caer. El creyente debe preparar su vida y no puede pedir prestada aceite prestado. Ahorita vamos a ver por qué dice esto. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Por lo tanto, usted no puede estar pidiendo aceite prestado, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues no puede estar pidiendo santidad prestada, no puede estar pidiendo fe prestada. Muchas personas vienen o asisten a los templos y dicen y creen, bueno, yo vengo porque mi papá o mi mamá me trae, o yo vengo porque mi padre era un predicador, mi padre era un bueno, sí, pero ¿cómo estás tú? No puedes estar usando, no puedes estar agarrando el aceite prestado, es personal, tu lámpara tiene aceite, esa es la pregunta. Vamos al segundo punto. Dice lo siguiente, la espera. Mateo 25:5 dice lo siguiente, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Mira qué tremendo. Todas traían lámparas, todas cabecearon y todas se durmieron. La espera revela realmente lo que hay en el corazón de cada persona. Fíjense. Cuando el Señor tarda, podemos ver un ejemplo de Juan 21, del 2 al 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Dijeron, me voy a pescar, le dijo Simón, Pedro. Y dijeron todos, nosotros también vamos contigo. Le dijeron ellos, fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Juan 21, del 2 al 3. ¿Sabe qué? Jesús había sido crucificado. Y ellos se habían olvidado de las promesas que el Señor había dicho. ¿Y sabe? Había incredulidad en algunos de los corazones. Y cuando hay incredulidad en la espera, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido con el Señor? ¿Qué pasó con las promesas? ¿Sabes qué volvieron a hacer? Lo que hacían antes de que el Señor los encontrara. Muchas veces, en la espera revela verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre. Cuando tú estás esperando y ves que no acontece, dice, años tiene y nunca vino el Señor. Años tiene y pasan todas las señales y nunca llegó. Y sabes, vuelves a decaer, vuelve a decaer tu fe y vuelves a tener las mismas acciones que tenías antes. Digo, hermano, vuelven a surgir las palabras aquellas que te salían en el mundo. Vuelves a tomar las acciones que hacías cuando estabas en el mundo. Viene una decadencia y a través de la decadencia viene una separación y poco a poco vas dejando, te haces insensible a la palabra, al Espíritu del Señor y te vas cayendo cada vez y cada vez a volver a ser lo que eras antes que el Señor nos encontrara. Y ahí está la prueba. Algunos se enfrían, algunos se descuidan y otros abandonan la fe. Y vuelven a ser lo que era antes. Cuidado, porque el Señor nos dice que cuando un espíritu sale del cuerpo, y anda por lugares desérticos, buscando, ¿verdad?, dónde entrar. Pero cuando regresa a su casa, ¿qué dice la palabra? La encuentra adornadita, barrida. Va y se siente más. Cuidado, porque entonces el estado de aquel hombre se esperó. Mucho cuidado.
Mateo 26, 45. Cuando se levantó en la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no entréis en tentación. Mateo 26, 45. Y dice la palabra aquí en Mateo 24, 38. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Mateo capítulo 24, 38. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces los que están, dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces empieza a dar ciertas señales, que es la actitud que debemos estar tomando nosotros. No estar durmiendo. Estar alertas. Efesios 5:14 dice el Señor, Efesios 5:14. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Estás en este domingo, en este momento, estás vigilante o estás dormido? Eso es una pregunta introspectiva. Punto 3, ya estoy terminando, la llegada. Mateo 25:6. Dice su palabra. Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor, que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todos aquellos vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mira, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, vayáis, y a vosotros ir más bien a los que venden y comprad para vosotros, para vosotras mismas. La historia, o lo que nos dice acerca de las bodas, cuando el novio ya va por la novia, las damas ya estaban listas para recibir, pero a veces se quedaban dormidas. Está bien, ese no es el problema. El problema es que iban a usar las lámparas y debían estar listas con aceite por si acaso las ocupaba. El Señor, cuando va llegando con sus amigos, van haciendo ruido, están preparando para que no las... Todavía hasta les está dando tiempo, por si acaso estaban dormiditas, las está despertando con un clamor. Entonces dice que ahí viene el novio, se oye el clamor, inmediatamente se levantan y hay 5 que son prudentes, que tienen aceite, y hay 5 que no están preparadas. Dijeron: danos de tu aceite para que no nos falte. Yo lo dije, el aceite no lo puedes pedir prestado, tiene que ser tuyo. Dijo: vayan y compren. Qué peligroso, porque he escuchado yo en doctrinas humanas donde el aceite te lo venden, donde te venden de ciertas cosas y simbolismo lo que es el Espíritu de Dios. Vende. Claro que no. El aceite que usted va a tener lo encuentra en los tesoros de la Escritura, a través del Espíritu Santo. Le redarguye que es Espíritu, las palabras son Espíritu de su palabra. ¿Sabe? Entonces quisieron pedir prestado, mira, le dijeron ellos: no. Dijeron ellos: no. El momento llegó, el clamor despertó a todas y las prudentes están listas, las insensatas no. Cuando fueron a buscar aceite, ¿qué cree que pasó? La puerta se cerró. Y vamos a entender aquí. Mientras iban a comprar, vino el esposo, es el 10. Y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: no, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, para que no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre
ha de venir. Qué triste. Señor, Señor, ábrenos. Se respondió, no os conozco. No entraron a las bodas. Las insensatas, vamos a aplicarlo, que tienen la oportunidad hoy de poder obtener ese aceite. Hay tiempo. Pero llega un día cuando la puerta se va a cerrar y cuando se cierra ya no habrá tiempo de buscar su aceite. A veces la vanidad, la vanagloria de la mente, decimos, no, pero mañana, yo me voy a poner cuentas con Dios mañana. Usted le habla al amigo, le habla al hijo, le habla al del trabajo, ¿verdad? Mira, acércate al Señor. Está bien lo que tú dices, pero mañana, yo creo que sí, esta semana, tienes razón, sí te dicen. Pero en la vanidad la mente piensa que puede haber mañana. Nunca se puede imaginar que en cualquier momento uno puede dejar de vivir. Ya no hay tiempo. O que venga el Señor y la puerta esté cerrada por falta de ese aceite. Estoy terminando ya con lo siguiente, voy a concluir. Hoy la puerta todavía está abierta. Todavía hay tiempo para arreglar tu vida con Dios. Fortalece tu fe. Prepárate. Porque el día que se escuche el clamor, aquí viene el esposo, ya no será tiempo de prepararse. Sí, Cristo puede tardar. No todos los que esperan están realmente preparados. La preparación espiritual es personal. Los ruidos se escuchan. Las señales se pueden mirar. Si el Señor se tarda, ¿cuál es tu actitud? Lo cierto es que o venga o que también te toque tu día de partir. Y creas que en la espera había tiempo y se terminó. La puerta se cerró. Estar jugando con la vida. Jesús te da una advertencia de que tu vida está en peligro. No en un momento, una eternidad. Analicemos, una eternidad. ¿Tienes el aceite? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Porque el novio viene. Y que te diga, ven conmigo. Y que no estés preparado. Y que diga, no te conozco. Esta advertencia es una advertencia peligrosa. Yo termino concluyendo con lo siguiente. Si tu lámpara es tu vida, y vives tú una vida sin luz, una vida que no puedes alumbrar a los demás, una vida sin la luz es insegura, en la oscuridad hay tropiezos continuos y culpas a otros porque nunca reaccionas que eres tú que no traes aceite. Venid, dice Apocalipsis, y comprar oro fino refinado. Compra del Señor en una parábola, no una metáfora, habla que busques el Señor en la Escritura, que estés preparado en esa vasija con ese aceite porque el Señor venga y tú entres a esa hermosa invitación de la tarde. La pregunta queda para terminarla. ¿Tu lámpara tiene aceite? ¿La has buscado? ¿Estás preparado? El clamor se escucha. El aceite es la fe genuina, la obediencia del Señor. Porque la fe genuina y la obediencia se ve exteriormente. Cuando tú eres obediente, tú decides seguir al Señor y obedeces su palabra. Buscas el pertenecer a la familia del Señor a través del bautismo.
estorba. La vida no es comprada. O te vas esperando al Señor y dices nunca llegó, pero el Señor va a estar a la puerta, su clamor se oye. Yo te invito a que esta mañana tú recibas al Señor en tu corazón verdaderamente, te pongas a cuentas con Él y busques ese aceite. No lo compres, no lo pidas prestado, ese aceite genuino, aquel aceite con que se ungían los reyes, sacerdotes y profetas. Ese aceite es la presencia misma de Dios en tu vida. Y entonces tú puedes decir, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Esta es una lámpara que está llena de ese aceite. Yo espero que en esta mañana esta palabra te haya hecho esa advertencia. Lo que se ve en el mundo, puede que el Señor venga o no venga, o falte tiempo. La espera determina lo que hay en el corazón. Lo cierto es que también podemos partir y no estuviéramos preparados. Prepárese. El Señor le bendiga. Amén.